Muchísimas gracias por la generosa presentación. Quiero decirles que estoy muy orgulloso de haber sido invitado a dar esta conferencia, Julio Cortázar, entre otras razones porque conocí bien a Carlos Fuentes, compañero en el Colegio Nacional, al que asistía muy poco, pero lo suficiente para haberlo disfrutado. Lo que pasa es que lo conocí mucho antes, cuando él tenía 11 años y yo 14, y jugábamos fútbol, muy mal, por cierto. Mi reconocida y proclamada buena suerte me ha proporcionado un gran número de satisfacciones, pero muy pocas como la de hoy. Por eso quiero darles a ustedes las más sentidas gracias, licenciado Padilla, Fernando, su esposa, Horacio, señoras y señores, colegas, estudiantes de medicina. Yo también soy estudiante. Escogí hablar de la ciencia en México porque este año estoy cumpliendo 69 años de trabajar en ella. Empecé en 1943. No más de un mes después de ingresar como estudiante en la entonces Escuela de Medicina de la UNAM, y todavía no termino, saquen la cuenta. Además, en estos últimos años he estado documentando y reflexionando sobre el tema. En la siguiente diapositiva les muestro a ustedes un comercial. Es un libro que publiqué en 2005 sobre la historia general de la ciencia en México en el siglo XX. Y 5 años después, la siguiente, publiqué o coordiné y escribí parte de este libro, Historia de la Ciencia en México. En realidad, me ha interesado mucho la historia, no solamente la de la ciencia. Pero hoy me voy a referir, pues, a dos temas fundamentales. La siguiente, por favor. Voy a hablar del estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. Y después voy a hablar del futuro de la ciencia en México y me voy a referir a 3 escenarios posibles de este futuro. Y vamos entonces con la siguiente a ver el estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. El material que yo les voy a presentar a ustedes proviene de fuentes oficiales, o sea, no necesariamente imparciales, por lo que no conviene tomar los datos como definitivos, sino más bien como indicadores de tendencias generales. La selección del material lo hice pretendiendo contestar 5 preguntas cuyas respuestas nos van a permitir integrar una visión razonablemente correcta, aunque no necesariamente completa, del estado de la ciencia en México a fines del siglo pasado. Y mi primera pregunta es, ¿de qué tamaño era la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? Les adelanto a ustedes que la respuesta a esta pregunta es mucho menor que la deseable. Pero para contestarla en forma precisa, primero se necesita definir lo que quiere decir el término comunidad científica. Los números van a ser muy diferentes si, como se acostumbra, solo se cuenta a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, o si además se incluye a los ayudantes y técnicos académicos que no forman parte de este sistema,
pero que trabajan en la ciencia en México. O si todavía lo ampliamos más para incluir a los estudiantes graduados, como al final la cifra que resulte la vamos a comparar con la de otros países, también cabe preguntarse cómo se genera este dato en esos países. El recurso de contar nada más a los que firman las publicaciones emanadas de los distintos laboratorios o cubículos no resuelve el problema, porque el sistema de remuneraciones basado en lo que se conoce ahora como Publish or Perish ha eliminado a la autoría de los trabajos como un índice confiable de los que realmente participaron en ellos. Es aparente, pues, que no existen criterios universalmente aceptados para definir de manera precisa, reproducible, lo que significa una comunidad científica. Pero tampoco es muy importante para nuestro objetivo, que es estimar el tamaño aproximado de la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX en relación con otras comunidades. En primer lugar, las que tienen otros países con distintos niveles de desarrollo, y en segundo lugar, la que ella misma debería tener en ese momento para desempeñar sus funciones de manera eficiente en nuestro país. Estas comparaciones pueden resultar interesantes y hasta valiosas, aunque no sean muy exactas. En el año 2000, la siguiente, por favor, el Sistema Nacional de Investigadores registró 7,466 miembros, de los que 1,220 eran candidatos, que realmente no contaban como investigadores, de modo que el número real de científicos sería alrededor de 6,246. En ese mismo año, el INEGI señaló que la población total del país era de 99.8 millones de habitantes. Si redondeamos las cifras a 6,500 miembros del ESNI y 100 millones de mexicanos, resulta que en el año 2000 había un científico, menos de un científico, había 0.65 por cada 10,000 habitantes. Bueno, a veces este cálculo no se hace sobre la base de la población total, sino de la población económicamente activa, los PEAs, que se llaman por las siglas, población económicamente activa. Y entonces resulta que México en el año 2000 tenía 5 científicos por cada 10,000 PEAs. En Turquía había 7, en Francia 59, en Suecia 68 y en los Estados Unidos 74. ¿Cuántos científicos por 10,000 habitantes tenían otros países en el 2000? La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes los números. México está en primer lugar porque vamos de abajo para arriba, ¿verdad? Un país con un nivel de desarrollo comparable al de México, fíjense ustedes. Es obvio que nuestro país es de los que tenía una comunidad científica más pequeña, aún entre los menos desarrollados. La siguiente pregunta, si vemos la siguiente, es ¿de qué tamaño debería haber sido la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? Ya vimos que era una comunidad minúscula. ¿De qué tamaño la deberíamos haber tenido? También ignoro la respuesta a esta pregunta, excepto en términos muy generales, como por ejemplo debería haber sido mucho más grande. Esto por lo menos sugiere la dirección en que deberían encaminarse los esfuerzos. Pero establecer una meta con mayor precisión requiere contar con una política de ciencia y desarrollo a largo plazo, muy clara en relación con los objetivos que se desea alcanzar, o sea, el tipo de sociedad a que debemos aspirar como país. Si nos fijamos como modelo las sociedades de los países desarrollados europeos y los Estados Unidos, conviene tener muy presente que algunas de esas naciones generaron las dictaduras militares más abominables de toda la historia. En el siglo XX pelearon 2 guerras mundiales en las que se cometieron las peores atrocidades en toda la historia de la humanidad.